Son las 12 del día en punto del jueves 11 de noviembre de 2021. Yo soy Don Vix y este es El Campanazo Podcast. Saludo como siempre a la gente de bien, de mal y a los pecadores estándar. Hoy quiero hablar con ustedes sobre quién es el señor Pablo Gómez y por qué está a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera. El lunes de esta semana, por la noche, se anunció la renuncia de Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y se anunció también su reemplazo, el señor Pablo Gómez, un perfil de la etiqueta conocida como izquierda, y su nombramiento generó algunas reacciones de preocupación entre propios extraños. Efectivamente, el nombramiento del señor Pablo Gómez al frente de la UIF es una muy mala señal, pero no por las razones que algunos están suponiendo. Para entender qué hace el señor Gómez en la UIF, tenemos que saber quién es él y para qué lo pusieron ahí. El señor Pablo Gómez es técnica y políticamente incapaz para el cargo al que lo nombraron. Las tareas ejecutivas no son lo del señor Gómez. Él, donde ha vivido toda su existencia, es en el parlamentarismo, que le permite a la gente como él, pues mimetizarse en el grupo y hacer como que trabaja, y la realidad es que nada más extiende la mano para cobrar. La trayectoria del señor Gómez se ha construido a partir de la pose, del papel de víctima, del agraviado, y sus cargos han sido a manera de cuotas a la etiqueta que él representa y representó durante mucho tiempo la izquierda. Usted sabe, y si no aquí se va a enterar, que todo régimen otorga cuotas de poder y de recursos a los referentes de la supuesta oposición, pues para conseguir primero una validación por concesión, para demostrar o fingir apertura e interlocución, y en última instancia para controlar las acciones de esa oposición. No el discurso, porque pues, los deja que hablen, pero sí las acciones, porque en los hechos en realidad no se oponen. El señor Pablo Gómez es un caso de manual. Él fue parte del movimiento estudiantil del 68, fue encarcelado junto con los líderes, salió a la calle antes que ellos y se convirtió en una suerte de mensajero para los líderes que estaban encerrados y la gente que estaba en la calle, lo que quedaba del movimiento en las calles. Así fue como se forjó el mito en torno a él de que fue uno de los líderes. La realidad es que está muy lejos de ello. Y bueno, tan no era capaz de realmente oponerse y de ir en serio en contra del régimen, que a partir de 1979 recibió su primer hueso por parte del régimen. ¿Para qué? Pues para fingir ser oposición y desde ahí ser controlado. Al señor lo hicieron diputado por parte del Partido Comunista Mexicano, insisto, en una graciosa concesión del régimen de aquella época. En ese entonces no había elecciones, el Partido Comunista era una entelequia ahí que estaba medio prohibido y medio permitido, pero el régimen había creado la figura de los diputados de partido. Hagan de cuenta el antecedente de los diputados plurinominales, donde el régimen decía, mira, al partido X le vamos a dar tantas curules, una o dos, a veces tres, para que pinte, para que puedan gritar, para que cobren y para simular que esto es una democracia. Bueno, ese fue el debut del señor Pablo Gómez en la vida pública, ungido a la ubre presupuestal. En 1988 vuelve a ser diputado. Después fue asambleísta en el entonces Distrito Federal por el PRD. Insisto, toda la carrera de este señor ha sido con la etiqueta de izquierda. Fue diputado tras 2 ocasiones después de eso. Después fue senador. Y en todos esos cargos ha sido maravilloso para hablar, pero nunca ha realizado acciones reales como opositor. El señor es buenazo para hablar, pero no para actuar. Quien tenga dudas sobre el perfil del señor Gómez como opositor, bueno, pues contraste su trayectoria con la del señor Luis González de Alba, por ejemplo. Él sí, auténtico líder del movimiento estudiantil del 68, que jamás tuvo esos cargos, nada más y nada menos porque nunca quiso ser comparsa del régimen.
Bien, pues ese señor que es economista marxista, porque estudió en la UNAM y en la época en que él estudió era la única economía que se enseñaba en la máxima casa de estudios, y que técnicamente no sabe ni sumar y legalmente no domina el tema, ahora está al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Su nombramiento no es, como algunos temen, para ahora sí perseguir a los opositores del régimen. No porque los quiera mucho, sino porque aunque quisiera no podría hacerlo. Tampoco está para irse en serio, lo estoy entrecomillando, en contra de los corruptos que actualmente existen y que fueron los que determinaron la salida de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera. Tampoco está para eso, porque igualmente que en contra de los opositores, el señor Pablo Gómez, aun cuando quisiera ir en contra de los malosos actuales que están en el régimen, tampoco podría, porque no sabe, no puede. Bien, entonces, ¿para qué llevaron al señor Gómez a la UIF? Pues precisamente para atrofiar esa institución. El señor no está ahí para perseguir a los malosos, está para tranquilizarlos. Comentamos en el episodio anterior del campanazo que el señor Santiago Nieto se fue porque se llenó de enemigos al tener y reconocer como jefe solo a Andrés López y al haber forzado la prisión preventiva para Emilio Lozoya. El señor Nieto mandó una señal horrible para el régimen. Sintieron que estaba en riesgo uno de los pilares del sistema político mexicano, la impunidad relativa para quienes detentan el poder, y le cortaron la cabeza. Obviamente su reemplazo tiene que ser alguien que no pueda hacer lo que estaba haciendo Nieto. El cambio, pues, por Pablo Gómez es precisamente para que todos aquellos que se sintieron nerviosos con la prisión preventiva de Lozoya y que no lograron conciliar con Nieto porque él nomás reconocía a López como jefe, pues ya se queden tranquilos. El nombramiento de Pablo Gómez en la UIF es idéntico en enfoque, en intención, al nombramiento de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Son como dos gotas de agua. La señora Piedra Ibarra llega a ese cargo como concesión a su señora madre, que desde siempre fue una disidente del régimen y sirvió para explotar un agravio real, que fue el homicidio de su hijo, pero siempre dispuesta a negociar con el régimen. Bueno, pusieron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a su hija, un perfil totalmente incapaz para llevar a cabo las funciones que obliga a esa institución, y consiguieron atrofiarla. Hoy día la Comisión Nacional de Derechos Humanos sirve para nada en México. Bien, para eso va Pablo Gómez a la Unidad de Inteligencia Financiera, para lo mismito. Un tipo que ha construido su carrera a partir de la pose de víctima, a partir del agravio, en el caso de él, imaginario, va a ocupar un cargo para atrofiarlo, para dejar inoperante a la institución. No va a perseguir a nadie. El señor va a ocupar un espacio, a cobrar bien, como siempre lo ha hecho, a hablar mucho, como siempre lo ha hecho, y a hacer nada, como siempre ha demostrado ser. Quede pues este testimonio para que el día de mañana que la Unidad de Inteligencia Financiera quede en la total irrelevancia, nadie se sorprenda. Vamos a entender esto, mexicanos, porque es una señal más de que el régimen ya colapsó. El sexenio ya se acabó, el supuesto presidente ya está totalmente ignorado y los malosos, los que lo pusieron en la silla, están retomando a plenitud las decisiones de aquí hasta el 2024. Vamos a prepararnos para ello. Gracias por escucharme, gente de bien. Este fue El Campanazo Podcast y ustedes lo encuentran aquí en YouTube y desde luego en donbix.com. Gracias por escucharme. Cuídense lo que me encanta. Adiós.